Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy estamos gozosos, alegres, ¿verdad? Qué bueno es alabar, qué bueno es cantar esas canciones de amor a nuestro Señor, mostrando la gratitud que hay en todo nuestro ser, porque Él va obrando grandemente, haciendo maravillas en nuestra vida. Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, por eso lo amamos y por eso lo obedecemos. Él ha dado un propósito de vida eterno. Él ha dado una meta a la que debemos seguir en esta vida. Él nos ha entregado su amor, su paz, su gozo. Y pide, el Señor nos dice, pide la sabiduría y yo te lo daré sin medida, en abundancia, para que puedas tomar buenas decisiones, para que puedas seguir viviendo con temor a Dios, para que puedas recibir las bendiciones de Dios y para que puedas bendecir a los demás. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia cristiana, bendecida por Dios para bendecir a los demás. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora vamos a poner mucha atención, porque el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto está preparado su mente para creer la palabra de Dios, para entenderla y luego atesorarla? Y asimismo ponerla por obra. Dice, con amor, con alegría, con esperanza, una esperanza viva. Porque Dios lo que nos promete, Él siempre lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo y vamos a leer el capítulo 8, versículo 26. Mateo 8, 26. La palabra de Dios dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Levanta tus manos, cierra tus ojos y di, Señor, amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, agradecidos. Hemos venido a tu casa, a la casa de Dios, palabras de vida eterna, Señor, para disfrutar de tu presencia, Señor, poder gozarnos, Padre Santo, de tu palabra. Señor, creemos tu palabra, la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Por eso en esta mañana, Padre Santo, agradecido por toda tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, Señor, háblanos en este día, Padre, para poner como obra, para poner en práctica todo lo que tú nos dices, Señor, porque tu palabra tiene poder, es espíritu y es verdad. Tu palabra, Señor, transforma nuestra vida. Tu palabra es luz, nos da dirección, Señor. Tu palabra es verdad, nos libera, Padre Santo. Tu palabra es espíritu, nos da vida, Señor. Tu palabra es el verbo, Señor, y nos da propósito eternos, Padre Santo. Tu palabra transforma toda nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir una vida cristiana temerosa de ti, Señor, amándote y obedeciéndote. Háblanos, Señor. Nuestra mente está lista, preparada, receptiva con fe. Nuestro corazón está surcado, listo para que sea sembrada, Señor, tu palabra como una semilla y dará abundante fruto, Padre, para ser de bendición a los demás. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Veamos un poco el contexto de esta porción de la Biblia que está en Mateo 8. Titula la palabra de Dios, Jesús calma la tormenta, versículo 23, hasta el versículo que hemos leído, 26 y 27. Mira lo que está aconteciendo. Jesús entró en la barca, dice, y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el gran lago
una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen poca fe. Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Toda esa gente se maravillaron. ¿Qué nos quiere decir el Señor en estos días? El Señor te conoce, el Señor me conoce, el Señor sabe por todo lo que estamos pasando. El Señor pesa nuestros pensamientos, el Señor discierne nuestro corazón, Él sabe lo que hay dentro. Jesús nunca está indiferente o aparte de los hijos de Dios que lo aman y lo obedecen. Y Él sabe que tú y yo, que nosotros estamos pasando muchas dificultades en estos tiempos. Hay mucho sufrimiento, hay mucha violencia. Se levanta, como dice, la tempestad y empieza a venir en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia cristiana. Quiere que dejemos de adorar a Dios, de alabar a Dios, al único Dios verdadero. Quiere que dejemos de seguir a Cristo. Quiere que no seamos sus discípulos. Quiere que no llevemos a cabo el plan de vida que Dios ha puesto en nosotros, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Satanás quiere que abortemos ese plan de vida, ese propósito eterno. No quiere que sea transformado todo nuestro ser interior para hacer siempre el bien, para amar y perdonar, para llevar el mensaje de salvación, de perdón, de vida eterna. Y entonces va a levantar usando fenómenos naturales, usando personas, usando cosas para tratar de impedir. Pero Cristo vive, Cristo reina, Cristo tiene poder y Él es nuestra roca fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. El título de este mensaje es: confía en el Señor. Como discípulo de Cristo, confía en Dios. Mira, vamos a hacer una referencia en este pasaje que está sucediendo y nos está sucediendo en esta vida. ¿Qué representa el viaje? Jesús dice, con sus discípulos sube a la barca y se dirige al otro lado del mar. Nuestra vida está representada por un viaje. Es una carrera, no es una maratón de 100 metros, de 50 metros. Es una carrera de por vida, por todos los días de nuestra vida en este mundo. Es una carrera. Es un viaje ¿a dónde? Un viaje a nuestro destino eterno, a nuestro futuro eterno, a una eternidad con Cristo. Nosotros sabemos que el pecado ha desviado ese camino a la eternidad. Entonces nos ha colocado en la otra orilla. Pero gracias a Cristo, Él nos lleva en ese viaje hacia ese propósito eterno. Estamos en ese viaje. Nuestra vida es ese viaje hasta llegar a la eternidad con Cristo. Entonces tenemos que cruzar ese mar de dificultades, ese mar de sufrimientos, ese mar de dolor, de imposibilidad, sobre todo cuando vemos esas tormentas que se levantan cuando estamos en pleno viaje, cuando vemos esas olas grandes que vienen y nos atacan.
sobre todo dice, debemos confiar en Dios. Porque Cristo está en nuestra vida. Cristo está en nuestro viaje. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Tenemos nueva vida y por lo tanto el viaje es hacia la eternidad, a esa nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor. Entonces debemos cruzar al otro lado. Lo segundo, la barca. ¿Qué representa la barca? Dice, Cristo y sus discípulos subieron a la barca. No fue la gente, no fue la multitud, no estaban los demás que quizás escuchaban, que quizás creían, pero no amaban ni seguían a Cristo, porque solo esperaban un milagro de Él. Aquellos que están dispuestos a seguir a Cristo, a donde vaya Cristo, aquellos que están dispuestos a ser transformados en mente, en alma, en espíritu, a carácter y semejanza de Él, esos son sus discípulos. Y entonces Jesús subió con sus discípulos a esa barca. Tú y yo somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, subimos a la barca. ¿Qué representa una barca? Un barco representa un instrumento, un medio de transporte para atravesar el mar. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo con esto? Que la barca es el amor perfecto, el amor verdadero, el amor ágape de Dios. Esa es nuestra barca. En esta vida, en este mundo, nosotros nos subimos con Cristo a la barca del amor de Dios para atravesar ese mar y llegar al otro lado, a ese propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dijo, una vez que se subieron a la barca, mi hijo y ustedes, yo los cuidaré, los protegeré, no los dejaré, no los desampararé, les voy a proveer lo que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hemos subido a esa barca, pero en el viaje habrá mucho sufrimiento, dijo el Señor, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Él tiene que interrumpir ese viaje, quiere que no lleguemos al otro lado. Entonces va a tratar de hacer todas sus artimañas, va a utilizar sus espíritus malignos, potestades, reinos de maldad, para tratar de impedir que lleguemos. Pero Cristo venció y llegaremos. Confía en Dios. Esta leve tribulación que estamos pasando, esta tormenta que se ha levantado, esas olas gigantes que se han levantado en nuestro viaje, va a ser calmado por Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Lo tercero, los ocupantes. ¿Qué tienen que tener cuando Cristo y sus discípulos suben en la barca del amor de Dios? Empieza a transcurrir su vida cristiana, la vida espiritual. Entonces dice, entre los discípulos y Jesús tiene que haber una verdadera comunión. Esa verdadera comunión afianza tu confianza y tu fe en Dios. Si tú crees en Cristo, entonces tu fe está en Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia el Padre. Wow. Entonces, ¿qué dice? Que en el viaje nosotros siempre tenemos que tener esa comunión con Cristo para que nuestra fe no se debilite, para que nuestra fe no pierda ese poder en nosotros y nos sintamos temerosos, angustiados, afanados, preocupados, llenos de incertidumbre. Entonces dice, es la comunión, una comunión estrecha, una relación estrecha e íntima con Cristo, porque somos sus discípulos. Qué maravilloso, ¿verdad? Los ocupantes debemos ir en comunión con Cristo,
Por eso leemos las Escrituras, escudriñamos las Escrituras, por eso la creemos. Primero creemos en la palabra de Dios firmemente y luego, cuando experimentamos, entonces la valoramos. Y una vez valorada en nuestra mente, recién puede guardarse en el corazón. Y lo vamos a guardar como un tesoro invaluable, porque sabemos que lo que sale de nuestro corazón, ese tesoro, esa palabra, tiene poder para transformar de adentro hacia afuera. Tiene poder para ordenar todas las cosas que se mueven en desorden, tratando de perjudicarnos, tratando de que abortemos ese viaje. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo tercero, ¿qué representa? No, ya es lo cuarto. ¿Qué representa la tempestad? Dice, se levantó una tempestad tan grande. Una tempestad tan grande. ¿Qué quiere decir? El cielo se puso oscuro. Empezaron los rayos, los truenos. Ese sonido de los rayos, de los truenos, hace estremecer el alma. Pero si tú no confías plenamente en Dios, si tu relación con Cristo no está firme, entonces te va a hacer tambalear, te va a zarandear. Y ahí aprovecha, porque abres la puerta a Satanás. Aprovecha para que entre ese miedo, ese temor, esa incertidumbre, esa duda, como lo que pasó con sus discípulos. ¿Sabes? Cuando la tormenta externa o interna se levanta para impedir el propósito y la voluntad de Dios que nos ha dicho que hagamos, si nosotros permitimos que una duda, que el miedo entre en nosotros, cierra nuestra vista espiritual y hace que veamos distantes a Jesús en nuestra propia barca. Cierra esos ojos espirituales y empezamos a ver con los ojos naturales y vemos a Cristo dormido, a un Cristo insensible, a un Cristo apartado, a un Cristo que no le interesa nuestra situación. Pero no es así. En estos momentos de circunstancia, dile: yo veo con los ojos de Cristo, con los ojos espirituales, y te veo a ti, Cristo amado. No estás durmiendo, no eres insensible. Tú me conoces, tú sabes, tú tienes cuidado de mí. Tú dijiste: no te desampararé, no te dejaré. Estaré siempre contigo hasta el último día. Y luego vendré por ti y te llevaré. Qué maravilloso. Jesús, muchas veces cuando estamos pasando por tormentas, pruebas grandes, a veces vemos a Jesús dormido. ¿Qué hicieron estos discípulos? Inmediatamente corrieron a despertarlo y a decir: Señor, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, vamos a morir. Gritando. Es que ya el temor y el miedo había calado en sus corazones. Y es por eso que nosotros, dice, ante la adversidad, ante los problemas, ante las pruebas, ante los ataques, ante cualquier circunstancia, debemos saber que Dios no se duerme, que Cristo no se duerme, que no está indiferente, insensible, sino que Cristo está en paz. Él está en ese descanso que debemos estar. Eso es lo que nos enseña. ¿Ve? Cuando vemos esas tormentas grandes y confiamos en Dios, nuestro espíritu va a hacernos ver a Cristo, Él confiado, lleno de paz,
lleno de amor, lleno de tranquilidad. Quizás los ojos de Cristo están cerrados, pero Él no duerme. Él está orando, Él está intercediendo. Pero cuando el miedo está dentro de nuestro corazón, nos hace cerrar ese ojo espiritual y vemos con el ojo natural y vemos a Cristo durmiendo. Cristo no duerme. El Padre trabaja y yo también trabajo, dice el Señor. Sino que en el momento de una tormenta grande, de una tempestad tan grande, necesitamos que la paz crezca en nuestro interior. Y muchas veces tenemos que cerrar los ojos y concentrarnos en el amor de Dios. Y entonces la paz de Dios empezará a quitar todo temor, porque el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, quita todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos verdaderos, discípulos de Cristo, ante la adversidad, ante las grandes tormentas, vemos a Cristo con poder, con paz, con amor, y entregamos a Él toda esa circunstancia. No nos desesperamos. Eso es lo que nos enseña. Y tenemos uno más, las olas. Dice, las olas se metían. ¿Por qué empezaron a gritar? ¿Por qué se desesperaron? ¿Por qué pensaron que van a morir? Si están en la barca del amor, si están con el Creador, si tiene todo el poder. Es que en sus pensamientos se metió esas olas. ¿Y qué representan las olas que se metían en la barca? Esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, esos malos deseos, o sea, el engaño. Esas olas que se meten son aguas que el enemigo envía, aguas de engaño, aguas amargas, aguas de duda. Y por último, Jesús les dijo, poca fe. Ustedes tienen poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? ¿Qué significa? En principio debemos pensar y estar seguros y creer que Jesús no les dijo, ustedes no tienen fe, ustedes están sin fe. Jesús les dijo, tienen poca fe. Porque el Señor en nuestra nueva vida nos ha dado el fruto del Espíritu, que es la fe. Es un don que Dios nos regala y tenemos que fructificar y multiplicar esa fe. Por eso Cristo les dijo, la palabra hebrea traducida en este pasaje de poca fe significa ineficaz, defectuosa, pobre. O sea, Cristo le estaba diciendo, ¿por qué tienen esa fe ineficaz? ¿Por qué tienen esa fe defectuosa? ¿O por qué tienen esa fe pobre? Eso revela que ustedes han dejado entrar la duda. Y cuando entra la duda a la mente, el corazón empieza a ser ineficaz en la fe. Empieza a no creer, empieza a dudar. Y entonces con esa duda empiezas a actuar, a correr, a pedir ayuda. Y sabes, ese apresuramiento que tienes, producto del temor y del miedo, hace que pierdas la paciencia y entonces no esperes en el tiempo de Dios. Porque Dios actúa en sus tiempos. ¿Alguien dice amén? ¿Ve? Entonces el Señor hoy nos está diciendo, ¿por qué tu fe es ineficaz ante las cosas malas que te están sucediendo?
en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio, en tu servicio a Dios, en tu obediencia, en tu amor. ¿Por qué tu fe está tan defectuosa que ni siquiera puedes pararte con seguridad y confiar en Cristo? ¿Sabes? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Mientras dedicamos a hacer todo lo posible, Dios hace lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, no dejes que el temor entre en tu corazón con pensamientos de engaño y haga volver ineficaz tu fe en los malos momentos. ¿Cuál es la exhortación que nos está enviando el Señor para nuestra vida, para nuestro corazón? ¿Qué nos está queriendo decir hoy? El Señor nos quiere decir: confía plenamente en Dios. Sé discípulo de Cristo. Mantén tu comunión con Cristo. Confía porque Él está en tu barca. No te ha dejado. Si ves que sus ojos están cerrados, es porque Él te está enseñando a tener calma y a entrar en su reposo para soportar todo ese sufrimiento y recibir la sabiduría, ver las maravillas que Dios va a hacer. Y entonces Cristo nos entrega la victoria. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Confía en Dios. Esa es la exhortación. Lo primero que debe estar en nuestra mente, lo primero que debemos creer es que Jesús se levantará. En medio de todas tus tormentas, tribulación, sufrimiento, circunstancias externas grandes que quieren ponerte en peligro, en tu corazón está la certeza de que Jesús se levantará. Dice la palabra que Jesús se levantó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Se levantó y reprendió al viento, a la gran tempestad y a las olas. Y de repente hubo calma. El Señor se levantará. Él peleará tu batalla. Él va a poner en orden todo el desorden que causó Satanás para impedir tu viaje y llegar a la meta. ¿Cuántos lo creen? Jesús se levantará en medio de tu tormenta y Él se levantará para manifestar su poder y su majestad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Yo pongo mi confianza en que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de las malas noticias, en medio de tanto sufrimiento, tanta prueba, el Señor va a manifestar su poder y su majestad. ¿Cómo manifiesta? Como creador. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Con esa autoridad y con ese poder, con esa majestad de que Él es el que ha creado el mundo, Él conoce y su creación lo reconoce a Él. Y por eso ante su voz, ante su voz, toda la creación obedece. Toda la creación adora a Dios. Así
debemos ser los cristianos, porque Él es nuestro creador y debemos adorarlo solo a Él. Así se levanta Cristo con poder, porque Él es el creador. Cristo también se levantará para darte la victoria con toda su gloria. Aleluya. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, al lado derecho del Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Cristo se está levantando para manifestar su poder y su gloria ante las circunstancias malas que estamos viviendo. ¿Alguien dice amén? También el Señor se levantará con poder y majestad, con toda intercesión. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ella. Jesús va a interceder por nuestra vida. Si estamos unidos a Él, si permanecemos en Él, si su palabra permanece en nosotros, entonces Él y su Padre harán morada en nosotros. Así garantiza nuestra vida eterna. Ese es el poder con que se levanta Jesús para eliminar, para quitar todo estorbo, todo impedimento que haya en nuestro navegar para llegar al propósito que Dios nos ha dado. Segundo, la exhortación es que en nuestro corazón tengamos la certeza, la convicción, la seguridad que Jesús ordenará todo para bien. Alguien dice amén. Jesús ordenará todo para bien. Todo este desorden de que la tormenta y las olas del mar están causando en nuestra vida, Él los va a ordenar con poder, con autoridad, porque Él venció. Él venció al maligno. Él venció a Satanás y a todo su hueste espiritual de maldad. Y Él tiene el poder. Dios le ha dado todo el poder. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces Él va a ordenar con autoridad, porque Él venció. En Juan 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él va a ordenar tu vida, y una vida ordenada es lo que Él nos da. Él tiene el poder de darnos esa vida ordenada, quitar todo desorden, tohu babohu, fuera. Y ahora viene el orden. Bendito sea el Señor. El Señor va a ordenar las cosas, destruyendo todo lo malo, destruyendo todo lo malo que pueda llegar a nuestra vida, producto de esa tormenta, de esas olas. En 1 de Juan 3:8 dice: pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. No importa las artimañas que el diablo utilice,
para tratar de desanimarnos y poner miedo y temor en nuestra vida. El Señor destruirá todos esos dardos, todo lo malo que envía a nuestra vida. Porque si el Señor nos ha dado una nueva vida y nos ha dado su bendición, nadie puede quitar esa bendición. No hay maldición que llegue a los hijos que son bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces el Señor destruirá, así como ha destruido al diablo. Todo lo que él haga y levante en contra de nosotros lo va a destruir para poner en orden y autoridad de bien. Y también Jesús va a ordenar, venciendo toda fuerza espiritual o natural. En Colosenses 2:15 dice: Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Satanás levanta tormentas, levanta enfermedades, circunstancias malas, robo, violencia, pero el Señor vence sobre todo ese ejército maligno y los obliga a desfilar avergonzados, dice, delante del mundo. Qué maravilloso. Entonces Jesús va a ordenar con autoridad tu vida, va a destruir todo lo malo y va a vencer esas fuerzas espirituales malignas. No te llegarán. Y tercero, el Señor Jesús mostrará sus maravillas. ¿Qué dice? Luego que reprendió al viento, a las olas, de repente, ¿qué cosa hubo? Una gran calma, bonanza, alegría. A la próxima semana vendrás con esa bonanza. ¿Por qué? Porque Cristo te mostrará sus maravillas. Y esa es la maravilla, en ver pasado esas tormentas, esas circunstancias, y seguimos el viaje para llegar al otro lado. Entonces ahora estaremos con una fe más firme. Aún vengan otras cosas, otras circunstancias malas, sabemos que Cristo se levantará y sabremos que al final Él mostrará sus maravillas en gloria, en bonanza. Podremos andar, podemos seguir navegando en esa nueva vida con su amor y su perdón. Esa es la maravilla que nos muestra Jesús, su amor y perdón. Ahí se refleja todo el brillo del gozo, de la felicidad, de la paz, de la esperanza, de la fe. Podremos andar en la vida nueva. En Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a esa nueva vida. Bendito sea el Señor. Podemos andar con el poder del amor y el perdón de Dios en esa vida, y sabemos que Cristo se levantará para poner orden, para vencer esas fuerzas espirituales y para destruir todo lo malo. Él convertirá lo malo en bueno a los que aman y obedecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios mostrará sus maravillas y podremos vivir perdonando. Dios va a hacer lo imposible mientras nosotros hacemos lo posible.
Para nosotros no es posible perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hicieron daño. Pero cuando vivimos esa nueva vida, el Señor nos hace mostrar su maravilla y entonces podemos vivir perdonando. En Lucas 11:4 dice: perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, porque Cristo perdona. Él perdonó en la cruz y podemos vivir perdonando. Y por último, podremos acercarnos al trono de la gracia. Esa es la maravilla, esa es la bonanza que se manifiesta Cristo con su victoria en nosotros. Que tenemos la puerta abierta para entrar a la presencia de nuestro Padre, al lugar altísimo, y tener esa comunión, llegar al corazón de Dios para decirle: gracias, papá. En Cristo somos más que victoriosos. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu plan. Gracias por este viaje. Llegaremos y disfrutaremos todas tus maravillas en la eternidad, por siempre y para siempre, en calles de oro, edificios de diamantes. Bendito sea el Señor. Podremos y tenemos el acceso libre al trono de la gracia. Hebreos 4:14 al 16 dice: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tomado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso, y allí recibiremos su compasión y bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Confiemos en Dios porque hemos subido con Cristo a la barca. Estamos, Señor, en ese viaje, cuidados por el amor de Dios. Un viaje a la eternidad, un viaje en el amor de Dios, un viaje en comunión con Cristo, un viaje en el poder y majestad de Cristo, porque Él se levanta para defendernos. Él se levanta para calmar toda tormenta, para poner en orden, y Él ordena con toda autoridad a destruir todo lo malo y a vencer esas fuerzas espirituales malignas. Y Jesús siempre nos mostrará sus maravillas a nosotros, porque en su gran poder podemos andar en esa vida y cumplir el propósito de Dios. Esa es la maravilla, cumplir el propósito de Dios en el nombre de Cristo, unidos a Cristo, como discípulos de Cristo. Somos iglesia cristiana porque somos discípulos de Cristo. Somos iglesia cristiana porque somos unidos a Cristo, permanecemos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Podremos acercarnos a Dios y podremos mostrar esa vida de perdón, de gracia y de favor, para que todos puedan conocer a Dios y rendirse a Él, y puedan unirse en esa barca donde está Cristo y todos sus discípulos, y lleguemos al otro lado. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, y recibimos tu exhortación de que siempre confiaremos en ti, Señor. Seremos discípulos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, porque Él nos salvó, Él nos perdonó y Él nos restauró.
Gracias, Señor. Y sabemos, ahora quitamos en el amor de Dios, en el verdadero amor de Dios que llena nuestro corazón, ahora quitamos toda duda, toda desconfianza, todo miedo, todo temor, porque sabemos que Jesús mismo se levantará y manifestará su poder y su majestad como Creador, con toda su gloria, con toda su intercesión. Sabemos que Jesús ordenará con toda autoridad y vencerá, destruirá lo malo y nos dará la victoria. Sabemos también que Jesús siempre nos mostrará sus maravillas, su amor y su perdón, y podremos vivir esa nueva vida amando y perdonando a todos los demás, y sobre todo poder disfrutar de la presencia de ti, Padre. Podemos entrar ante tu trono y así tener bonanza en toda nuestra vida, en todo nuestro viaje, Señor. Llueva o relampaguee, pasemos por fuego, pasemos por tempestad, por aguas profundas, Señor, tú estarás siempre con nosotros y llegaremos al otro lado, a esa vida eterna que has planificado por siempre y para siempre, estar siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores en su reino, por siempre y para siempre. Te damos gloria, Señor. Cuida, Padre Santo, toda tu iglesia cristiana, la casa de Dios, Señor. Cuida, Padre Santo, su mente, su corazón. Cuida, Señor, sus pasos, porque tú eres verdad, tú eres luz, y nos has hecho, Señor, luz y sal para el mundo. Y así seguiremos nuestro viaje, vestidos con toda la vestidura de tu amor, y cuidaremos esa vestimenta con nuestra relación íntima con Cristo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que se congregan, y bendice a todos los discípulos de Dios, a todos los cristianos verdaderos, Señor, y que sigamos ese viaje con plena confianza en ti. Te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. Confíen en Dios. Permanezcan en Cristo y disfruten de esa bonanza, de esas maravillas de Dios que tiene para nosotros. Bendiciones, un abrazo.